Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Sound Report de nuevo en el laboratorio, pues presentando este equipo, el cual es un CPAP de la marca Resmet, es el Stellar 150, el cual lo tenemos aquí en análisis de servicio, pues ya habiendo terminado prácticamente el mantenimiento y lo que viene siendo limpieza interna y externa. Este equipo pues que viene completo con la tina humidificadora, en donde tenemos la turbina, nuestro sistema Resmet, ¿no? Tenemos el acceso de entrada a la turbina de oxígeno, donde tenemos esa opción para enriquecer el aire que podamos pues suministrar al paciente, ¿no? Este equipo pues es un equipo bastante nuevo, bastante sofisticado y nada barato, por cierto. Y pues bueno, este video va para una aclaración y pues un consejo para quien manejan estos equipos. Muchas de las veces estos equipos no se manejan en entornos hospitalarios, sino se manejan en hogares, ¿no? Aquí tenemos la guía de la clínica o del hospital o la guía hospitalaria del equipo, en donde pues tenemos todos los consejos para utilizarlo, ya sea de manera invasiva o no invasiva. Bueno, en este caso pues este equipo, como sabemos, es un equipo para tratamiento de apneas y diferentes afecciones humanas, sobre todo respiratorias, en el cual pues bueno, es un equipo que, como comento, puede utilizarse en traqueotomías también y también por vía aérea directa. Entonces este equipo pues me llega por mantenimiento, como comento, verificar baterías, que es muy común que se dañen, se gastan, y también pues digo baterías porque son varias baterías. Tenemos la batería que mantiene el equipo encendido, tenemos las baterías que también mantienen los datos vigentes, ¿no? Que es BIOS, y una batería de la pantalla. Bueno, pues estos equipos, al cabo del tiempo, las baterías hay que ser monitoreadas para posibles cambios cuando ya no quieren funcionar bien los equipos. Pero bueno, me quiero enfocar en este equipo específicamente en el cuidado de cuando nosotros vamos a transportar o llevarnos este mismo pues de un lugar a otro, ya sea de hospital a casa o de casa a hospital. Aquí nosotros podemos ver que tenemos una leyenda en inglés que dice pues que tengamos cuidado, que vaciemos la tina, porque esto puede regresarse por la turbina, incluso en casos extremos hasta salirse por acá. Ha pasado cosas así, me han pasado, y a veces esos equipos son difíciles de reparar y sobre todo muy caros. Así que bueno, se me hizo de buen gusto poner aquí una etiqueta pues en español, obviamente, y ponerle hasta otra por el otro lado, pues diciendo retirar el agua al transportar, retirar el agua al transportar, porque muchas de las veces sí pudiera ser que arruine el equipo de para siempre, que no tenga reparación, algún microcontrolador dañado ahí y ya no hay reparación. Entonces, sí, el consejo de oro es siempre fíjense bien cuando van a transportar su equipo, retiren el agua, porque el agua se mete a la turbina y la turbina puede ser que desemboque el agua a la circuitería electrónica que está prácticamente encendida. Aunque nosotros tengamos el aparato apagado, todo el sistema de stand-by está encendido, así que el agua que vierta hace un cortocircuito. Obviamente no se va a incendiar el equipo, pero rápidamente va a quemar componentes o algunos pues circuitos ahí. Entonces es muy importante en equipos como este, que son equipos caros de Resmet, pues sí, tener el total cuidado del manejo cuando ya terminamos de utilizarlo o cuando nos vamos a transportar. Pues sí, retiren completamente el agua. En este caso se levanta, tenemos aquí lo que viene siendo la tinita, y podemos vaciar el agua con mucho cuidado. Pues aquí tenemos el orificio, miren, y así pues nosotros vamos a vaciar esto, porque en verdad sí pudiera ser catastrófico, ¿no? En el momento menos esperado este equipo puede ser dañado pues para siempre. Entonces, si el consejo de oro es es retirar el agua antes de transportar, ¿no? Podemos inclusive reciclarla, porque la que está aquí la podemos pues guardar en un vaso, lo tapamos ese vaso, llegamos a nuestro destino y volvemos a reciclar el agua. No necesariamente tenemos que tirarla, es retirarla de aquí nada más, pero que no se viaje con el equipo, con el agua, con la tina llena de agua, porque sí puede haber consecuencias. Aún y estando así como está, puede sufrir consecuencias. Peor sería si volteamos el equipo en manera vertical, no creo que la cuente. Entonces, sí es muy importante que sea así, que sea totalmente así. Ahora, si vamos a caminar dentro de un hospital o dentro de una casa, de un cuarto a otro, pues tampoco. Pero la transportación debe de ser tal cual está aquí,
tal cual está aquí. Entonces nosotros lo agarramos con las dos manos, obviamente, y lo transportamos de manera horizontal, tal cual está aquí, que sepamos que no se va a vertir agua pues en la turbina porque puede pasar algo. Entonces sí, recomendaciones, mejor retirarlo si lo vamos a transportar en un carro, en un avión o en algo, obvio, porque va a ser prácticamente seguro que esa agua llegue a la turbina y al sistema. Entonces es el consejo de oro aquí en Electronic Zone Repair, que pues ya me ha pasado algunas veces reparar estos equipos pues porque vienen por este hecho o el derrame del agua, y sobre todo pues muchas de las veces sí ha sido pues reparaciones del orden muy caro, así que pues para evitarnos un gasto bastante pronunciado a veces, pues seguir el consejo que les doy, que creo que les va a poder servir de bastante ayuda aquí pues para los equipos CPAP o los BPAP o diferentes equipos que utilizan, ¿no? Agua para humidificar, ¿no? Vías aéreas. Bueno, es lo que presentamos aquí en Laboratorio de Electronic Zone Repair. Un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto y pero muy buenos días a todos. Muchas gracias.